través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos para referirnos a un hecho noticioso que está teniendo lugar en México sobre esta materia y que es nada menos que una controversia. Voy a citar textualmente el ultraconservador diario español ABC, que bajo la firma de Berta González de la Vega se refiere desde el enfoque de ese matutino a lo que está pasando en las escuelas de México, para que saquemos conclusiones. Las batallas ideológicas en el ring de la educación son habituales en distintos países, pero en México la reforma auspiciada por Andrés Manuel López Obrador, AMLO, plasmada en los libros de texto gratuitos, ha encendido alarmas que trascienden la polarización política. Ya no se trata solo de que se pretenda usar el contenido que aprenden los niños como una especie de arma de justicia social reparadora. No es tampoco sobre lo adecuado o no del enfoque en educación sexual, ni siquiera sobre cómo se pinta el papel del ejército en varias represiones populares. Esta vez la polémica alcanza al corazón de los pedagogos más sensatos, de los padres más preocupados, de los catedráticos concienciados con la educación de los pequeños. Los contenidos de los libros gratuitos que elabora la Secretaría de Educación Pública, SEP, contienen graves errores pedagógicos en matemática o en lectoescritura, además de fallos de física o la decisión de eliminar las referencias a obras clásicas de la literatura. Y esos libros, su llegada a principios de curso a cada familia, era un momento muy especial desde los primeros años de la década de los 60 en pleno siglo XX. En muchos hogares, también hoy, eran los únicos libros. Estamos en una emergencia educativa, asegura Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, con 106 años de historia. Desde hace años, su organización se centra en reclamar más y mejor infraestructura, porque sigue habiendo escuelas sin luz o internet, pero este año se han visto inmersos en lo que él llama una emergencia educativa por los nuevos libros de texto. Los niños corren el riesgo de no aprender habilidades básicas de lectura o de cálculo, explica. Es una improvisación y una imposición, la tormenta perfecta, añade el dirigente. Así que la vuelta al colegio a finales del pasado mes de agosto ha sido en México más agitada de lo normal en cuanto a los debates educativos. El análisis de su contenido ha hecho que alguno incluso ironice con el enfoque y escriba tweets como este, comillas, de forma individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad emancipada que será guiada hacia la liberación por una vanguardia revolucionaria y humanista, responde, ¿cuánto es 2 más 2? Cierre comillas. Porque la idea del gobierno de AMLO era precisamente darle un enfoque colectivista a la educación y así, según han denunciado pedagogos como la prestigiosa Irma
Villalpando, doctora en Pedagogía por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Se eliminan clásicos de la literatura, se alaban los poderes curativos de los chamanes, a los que se iguala en importancia con los descubrimientos de Marie Curie. Pero eso no es lo más grave, sostiene, insistimos, este matutino español desde una mirada conservadora. Cada didáctica de las matemáticas, de las ciencias, de la lectura, tiene un mecanismo y estos libros son ajenos a ellas totalmente, explica Villalpando, gran divulgadora de asuntos educativos. Adolecen de la secuencia, no tienen una estructura organizada, hay errores conceptuales en el proceso didáctico, en lectoescritura, añade. AMLO encuadra esta política educativa en la llamada cuarta transformación del país y son las teorías de la nueva escuela mexicana las encargadas de difundir este afán renovador. La asociación de padres que preside Israel se ha puesto a trabajar con una alianza de maestros que engloba a unos 22.000 de la enseñanza pública y de la privada, para poder proveer de materiales complementarios a las familias preocupadas por el posible paso atrás en la educación de sus hijos. En México teníamos ya un retraso de un par de años por la pandemia y ahora con estos libros irá a más, explica Israel Sánchez en un punto de vista que comparte Villalpando. Los dos añaden, además, la preocupación de la falta de adaptación a la edad de los niños en el caso de los libros. Y aparece entre las ilustraciones del extenso artículo del diario español ABC un apartado del libro de matemáticas. Se dice: las figuras geométricas están definidas por segmentos de líneas, ángulos y vértices. O sea que, de acuerdo con esta definición, el círculo no es una figura geométrica. Y entonces se subraya que este es uno de los errores que contienen los textos de estudio. En el caso de las matemáticas, además, desaparece un libro específico para ellas y se reducen los contenidos, cuando a la vez se está alertando en México sobre la falta de ingenieros y profesionales en áreas donde el dominio de los números es vital. Raúl Rojas es catedrático emérito de Inteligencia Artificial de la Universidad Libre de Berlín, Premio Nacional de Ciencias, y una de las voces más autorizadas que se ha mostrado alarmado con los libros, hasta el punto de que fue él quien inició una de las llamas más fuertes de la polémica. Hace un par de meses, cuando empezaron a conocerse los textos, escribió un artículo en el que criticaba la desaparición del libro de matemáticas, con 220 páginas y una óptima organización y didáctica para que los niños de primaria dominaran los conceptos sobre los que hay un consenso mundial. No hay una matemática mexicana, dice Villalpando, en tono obviamente de ironía y alegato. Las sumas, las multiplicaciones, las fracciones se enseñan en todo el planeta y en los sistemas educativos más exitosos lo hacen con mucha práctica. En los libros nuevos no hay ejercicios, según denuncia el catedrático Rojas. En su artículo iba explicando cómo las matemáticas desde 1963 habían ido ganando importancia en estos libros. Eso hasta ahora. En primaria habrá 2 libros, Nuestros Saberes y Múltiples Lenguajes, más otro con educación por proyectos. Los 2 libros de material educativo consisten en cápsulas de 2 o 3 páginas cada una, sin ningún orden discernible. Se pasa de las abejas al código braille, a ejemplos de algunas figuras geométricas, a cuestiones de igualdad social, etc. Es una desordenada Wikipedia de cápsulas didácticas, describía entonces Rojas. Para darse cuenta de la importancia de estos libros,
el proceso de su elaboración está recogido en la Ley de Educación. El incumplimiento de algunos pasos es a lo que se ha agarrado la Unión de Padres de Familia para tratar de frenarlos en los tribunales. Además de libros con carencias, son libros ilegales, explica el presidente de la asociación. Y creo que es importante la lucha legal porque no podemos decirles a nuestros hijos que nos da igual que se salten la ley. Es una cuestión de respeto al derecho, agrega. Pero la inmensa mayoría están ya repartidos y el curso empezará con ellos en los pupitres. Tenían que haber publicado antes los planes de estudio y luego los libros. No lo han hecho. Hay contenidos en los programas que no se tocan en los libros, explica Villalpando. El mismo desorden que hay en sus páginas. Además, el gobierno ha presumido de haber contado en exclusiva con maestros para su elaboración, algo que la pedagoga también considera un error. Antes participaban catedráticos, expertos, asociaciones de padres. No se trata de que decidan solo los que están en las aulas. Las redes sociales se han llenado de ejemplos con fallas de envergadura. También es cierto que hay quienes celebran un enfoque mucho más nacionalista y centrado en la justicia social. Y ha habido profesores que se han manifestado a su favor en los pocos estados donde se paralizó el reparto momentáneamente. En los últimos días se viralizó un video de una maestra favorable que, dando saltitos, celebraba que se iba a acabar con una visión individualista en la que se aplaudían las buenas notas de cada uno. Quieren acabar también con las evaluaciones, agrega Israel Martínez. Las lecturas también preocupan a Villalpando. Se da más importancia a los saberes populares, a los mitos, leyendas y cuentos tradicionales y quitaron las más universales, las de mitología griega. No hay grandes autores. En los anteriores había espacio para la literatura popular, pero no era a costa de acabar con las lecturas. Había unas adivinanzas maravillosas de Octavio Paz, por ejemplo, explica Villalpando, que detalla que las grandes obras de la literatura universal también abordan asuntos que preocupan al gobierno mexicano, como si en Tolstoy no se hablara de clases sociales. Las lecturas que van en esos libros son las únicas que hay en muchos hogares mexicanos, dice, con una variedad y enfoque que ahora se ve muy restringido. Si la escuela no presenta a García Márquez, esa familia no lo va a conocer, porque no tienen el capital cultural para hacerlo, añade sobre lo que significa en esos hogares sin libros. Lo único positivo de la polémica, según sostiene Israel Sánchez, es que ha unido a los profesores, padres y expertos más allá de supuestas líneas ideológicas. Estos libros no sirven, dice el padre de familia, y esa crítica a los fallos pedagógicos es lo que ha unido a tantos. Incluso ha habido diputados de Morena, el partido de AMLO, que han compartido videos criticando los textos. Mientras se ignora qué pasará con los libros, la Asociación de Padres de Familia trabaja para repartir material complementario. Villalpando alerta que esa nueva escuela mexicana con esos libros hará más daño a los pobres. Los de las escuelas privadas tienen margen para enriquecer el currículum, repartir otros libros, una paradoja de esta educación de justicia social. Siempre podemos volver a los del año pasado, añade Israel, sobre el caso de que lleguen a ganar su causa en los tribunales. Tienen, dice, derecho a más de 200 páginas de matemáticas, a lecturas de Octavio Paz, a un conocimiento ordenado. Hasta ahí la cobertura del artículo, insistimos en esto, del conservador diario español ABC, que bajo la firma de Berta González de la Vega plantea esta controversia en el seno de la educación
en México. Aquí es verdad que hay algunos errores importantes profesionales perpetrados por este medio de comunicación. Es verdad, por ejemplo, y muy notorio, que la periodista está opinando por ella misma. Ella está diciendo quiénes son las voces autorizadas para hablar del tema. Y en segundo lugar, pero vinculado con aquello, escoge muy hábilmente solamente a fuentes que son abiertas detractoras del gobierno de López Obrador y de esta iniciativa. En tercer lugar, trata, pero no le resulta, de soterrar un poco cuánto le indigna el debate ideológico en los nuevos programas de las escuelas. Pero cualquiera que escucha o lee este artículo se da cuenta de que tanto su redactora como las fuentes que cita están indignadas con lo que los nuevos programas señalan, por ejemplo, en materia de igualdad social y de derechos de género. Hasta ahí los errores típicos de un diario ultraconservador como es en Chile El Mercurio, La Tercera y toda esa serie de medios que desde una posición hegemónica intenta convencer a la opinión pública. Pero aquí hay otro tema que es importante poner sobre la mesa, porque cuando, más allá de ese debate ideológico, que desde luego aquí también tiene exactamente los mismos grupos, con los mismos nombres, ¿verdad? Los padres y apoderados por un lado, o los defensores de la vida cuando se pone en debate el aborto. Más allá de eso, aquí el artículo está hablando sobre errores pedagógicos y cita algunos que hemos mencionado, como el caso de la definición que tiene lugar en matemática, excluyendo la circunferencia dentro de las figuras geométricas, por ejemplo, o bien lisa y llanamente restando un texto de estudio completo de más de 200 páginas en matemáticas. También añade que hay errores de concepción pedagógica respecto de la enseñanza. Se dice aquí que adolecen de secuencia y que sin una estructura organizada son muy parecidos los textos a lo peor de Wikipedia. Y aquí es importante que sepamos distinguir lo recalcitrantemente conservador y malintencionado que puede ser este diario español, con el hecho de que también puede estar presentando información veraz como la que acabo de referir. Porque uno podría mirar con entusiasmo, ¿verdad?, un programa gubernamental que se haga cargo de inculcar en la enseñanza primaria y secundaria los ideales colectivistas, de igualdad social, etc. Pero eso no dice relación alguna con los errores objetivables desde el mundo docente y, añadamos también, desde el mundo académico. Y aquí han sido señalados, pero además, después de la publicación de este artículo, ha tenido que salir a dar la cara el Servicio de Educación Pública, SEP de México, la Secretaría del sector, para reconocer que efectivamente hay 20 errores contabilizados por las autoridades en estos libros. Y aquí es donde uno tiene que poner atención, porque como la polémica fue escalando, el presidente de la República salió a opinar y dijo que son, comillas, solo 20 errores. ¿Estará bien?
No, no está bien. Y aquí hay cuestiones que disfrazadas de progresismo, muy entre comillas, también ocurren en nuestro país. Aquí también se decidió, así como ya se está poniendo fin a la evaluación, aquí también se decidió hacer que los niños no repitan, comillas, para que no se traumen. Esa frase la hemos escuchado de la institucionalidad en todo el último tiempo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el aporte de haber invisibilizado justamente en las escuelas más pobres el déficit de aprendizaje objetivo que claramente está subordinado a la condición social desfavorecida de esos menores en un país como Chile, clasista hasta decir basta, donde por definición las escuelas son para ricos y para pobres? Pero, ¿qué favor le hacemos a la posibilidad de transformar esa realidad escondiendo los datos? El resultado en Chile es que los muchachos egresan de la secundaria sin saber leer y escribir en su lengua nativa. Lo repetimos, egresan de secundaria sin saber leer y escribir en su lengua nativa. Y lo mismo podemos decir de los adultos, porque este proceso no empezó ayer ni antes de ayer, lleva décadas. Y entonces, ¿quiénes ingresan a la educación superior? Los que no saben leer y escribir en su lengua nativa, pero que después están asumiendo institucionalmente una tesis. Entonces después los chilenos nos quejamos de que las universidades de este país tienen solamente el nombre y que no crean conocimiento. ¿Qué conocimiento van a crear si no se dominan las materias elementales? ¿Qué hace un país quitando contenidos de áreas tan estratégicas como las matemáticas? ¿Qué hace un país, da lo mismo si es México o Chile, quitando de los programas de estudio unidades completas en el ámbito lecto-escritor? Lo que hace es favorecer el subdesarrollo, pero sobre todo radicalizar la desigualdad. No enmendar, porque para enmendar, para transformar una sociedad necesitamos los datos. Y aquí lo que se ha hecho es invisibilizar los datos. Para eso crearon estas pruebas de alternativas también hace décadas y han ido perfeccionando ese mecanismo como si fuera un arte de malabarismo que busca esconder la miseria del aprendizaje a la que nos ha llevado el sistema económico. Es a eso a lo que hay que decir basta y dejarse de disfrazar de progresista la relativización de lo más elemental de un programa pedagógico. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Isaac Albéniz, nacido el 29 de mayo de 1860 en Camprodón, Gerona, fue un compositor y pianista español, aunque también compuso música para otros instrumentos. Su biógrafo Walter Aaron Clark lo ha definido como el último gran romántico, pero también ha sido considerado como el primer moderno. Dedicó más de una década a escribir temas para ópera. Escribió más de 2 docenas de canciones, así como música para orquesta y cámara. Su ópera cómica Pepita Jiménez fue su obra más exitosa, en cuyo libreto original colaboró el barón británico Francis Manley Coots, basada en la novela homónima de Juan Varela y compuesta en 2 actos. Posteriormente, la obra fue adaptada en distintas ocasiones, tanto por Albéniz como por otros compositores, a numerosos lenguajes y con diferentes montajes y versiones de 2 y 3 actos. Isaac Albéniz fue el último de 4 hermanos. Su padre fue Ángel Lucio Albéniz y Gauna y su madre María de los Dolores Pascual. Se inició en la música a edad temprana, recibiendo por parte de una de sus hermanas lecciones de piano. Rápidamente demostró ser un niño prodigio. A los 4 años interpretó Las Vísperas Sicilianas de Verdi en el Teatro Romea de Barcelona.
Su primer maestro fue el músico y compositor catalán Narcís Oliveras, y cuando a los 6 años se trasladó a París con su madre y su hermana Clementina, recibió clases del pianista, compositor, pedagogo y musicógrafo Antoine François Marmontel. En 1868, la familia se trasladó a Madrid, donde Albéniz estudió piano y solfeo en la Escuela Nacional de Música y Declamación, el Real Conservatorio. El joven dio conciertos por toda España e incluso actuó en Puerto Rico y Cuba en 1875. En mayo de 1876 se matriculó en el Conservatorio de Leipzig, pero en septiembre de ese mismo año, gracias a una beca otorgada por el rey Alfonso XII, pudo matricularse en el Real Conservatorio de Bruselas, donde estudió piano con Louis Brassin. Allí se graduó en 1879 y también le otorgaron de manera unánime un cum laude. De regreso a España, empezó a componer y a dirigir sin descanso. En 1883, Albéniz se mudó a Barcelona, ciudad donde se casó el 23 de junio de ese mismo año con Rosa o Rosina Jordana Lagarriga, con quien tuvo 3 hijos. En su estancia en la ciudad condal, empezó a estudiar composición con el compositor y musicólogo Felipe Predel, de quien fue su discípulo y cuyo cometido fue crear la musicología moderna española, hallando en el flamenco la inspiración y el camino de indagación de una música nacional. Hacia 1885, Albéniz se trasladó a Madrid, donde recibió la protección del conde de Murphy, y asistía a las veladas musicales organizadas en su domicilio privado. Además, formó parte del claustro del Instituto Filarmónico, un centro de libre enseñanza presidido por el aristócrata. Escuchamos a continuación Suite orquestal de la ópera Pepita Jiménez, del compositor Isaac Albéniz, por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña.
escuchábamos Suite Orquestal de la ópera Pepita Jiménez del compositor Isaac Albéniz por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos en esta sección que dedicamos a las ciencias en Academia Libre de un particular encuentro entre la historia y la astronomía, porque en el año 1217, hace exactamente 806 años, un monje alemán levantó sus ojos al cielo y se fijó en una estrella, normalmente débil, que brillaba con una intensidad inusual. El astro continuó ardiendo de esa forma durante varios días, y Abbot Bocard, que por aquel entonces dirigía la abadía de Ursberg, dejó registrado el evento en la crónica de ese año. En sus palabras señaló que se vio una señal maravillosa y añadió que el misterioso objeto en la constelación de la corona boreal brilló con gran luz durante muchos días. El manuscrito medieval es el primer registro disponible de un raro fenómeno, un fenómeno espacial llamado nova recurrente, una estrella muerta que extrae materia de una compañera más grande y se atraganta, por decir así, con ella y expulsa el material con violencia periódicamente, provocando repetidos destellos de luz que pueden apreciarse a intervalos regulares. A partir de esto, según se desprende de un estudio llevado a cabo por el astrónomo Bradley Shaffer de la Universidad Estatal de Luisiana, y que puede consultarse en el servidor de prepublicaciones ArcXIV, la estrella maravillosa en cuestión podría ser TCRB en la constelación de la corona boreal, que aumenta drásticamente su brillo durante aproximadamente una semana cada 80 años. A pesar de ello, el fenómeno solo se ha documentado científicamente 2 veces, una en el año 1866 y la otra en el año 1946. El próximo estallido, por lo tanto, se esperaría para el año 2024. En su artículo, Shaffer argumenta que tanto el registro de Bocard en 1217 como otra crónica del año 1787 son, de hecho, los primeros avistamientos conocidos de la nova TCRB. Pero ¿cómo estar seguros de ello? El monje, después de todo, pudo haber presenciado algún fenómeno diferente, como una supernova o un cometa. Esto es algo que Shaffer descarta por completo, ya que, según escribía en su artículo, si realmente se hubiera tratado de una supernova, uno de los eventos más violentos
de todo el universo, sus restos serían aún perfectamente visibles en la actualidad, como es el caso de la famosa nebulosa del Cangrejo, una supernova que estalló en el año 1074 y que es perfectamente distinguible con la mayoría de los telescopios. La posibilidad de que el evento fuera un cometa, sin embargo, es un poco más complicada de refutar. A principios de ese año, efectivamente se pudo ver un cometa en el cielo, según una crónica del monasterio de San Esteban en el país de Grecia. Pero la mayoría de los monjes de la época estaban familiarizados con los cometas, que se consideraban popularmente como oscuros presagios de catástrofes y epidemias, por lo que es poco probable que el monje Boucard hubiera registrado un cometa como algo maravilloso, o no hubiera mencionado su cola, sostiene el investigador. En cuanto al avistamiento del año 1787, fue registrado por el reverendo y astrónomo inglés Francis Wollaston, y su relato describe un comportamiento muy similar al de una nova por parte de una estrella cuyas coordenadas coinciden casi exactamente con la posición de TCRB en el cielo. Si bien Wollaston identificó la estrella usando un nombre del catálogo del famoso astrónomo William Herschel, Schaeffer cree que su verdadera identidad es efectivamente TCRB. Sea como fuere, los científicos estarán preparados para presenciar el próximo estallido de la nova, que se espera para finales del año 2024. Y cuando llegue, agregarán el evento a una lista de registros pasados que tiene siglos de antigüedad. Mientras, por supuesto, seguirán investigando antiguos archivos para estudiar la historia de TCRB. Con suerte, dicha actividad les permitirá hacer predicciones más precisas sobre el comportamiento de la estrella en el futuro. Se trata entonces de una investigación que establece un puente entre los datos históricos acerca de los diferentes avistamientos y cómo estos fueron representados en tiempos pasados para seguir la pista de un evento futuro, como es el caso de la nova TCRB y el mencionado fenómeno de la nova recurrente. Este encuentro entre diferentes disciplinas resulta especialmente interesante porque permite a la ciencia un diálogo entre diferentes especialidades, en este caso historia y astronomía. Pero es interesante también porque permite situar ese conocimiento generado en un ámbito mayor que vendría a ensanchar algo que podríamos denominar como una historia del desarrollo científico, permitiendo situar estos nuevos saberes en una perspectiva amplia,
saliendo de esa especie de cuarto oscuro en que muchas veces se convierte el conocimiento hiper especializado. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. La obra de música para piano de Isaac Albéniz tuvo 3 épocas de despliegue de su genio musical. La primera abarcó sus composiciones de juventud hasta 1880. Sus obras se destacaron por poseer un carácter romántico e intimista, influidas por la música de salón. Entre las principales piezas musicales de esta etapa sobresalieron sus 7 sonatas para piano, sus 3 suites anciennes y sus 6 pequeños valses. La segunda época fue de carácter nacionalista español, cuyas composiciones, en gran medida, pertenecieron a la corriente de tintes andaluces denominada alhambrismo, iniciándose con 5 piezas que formaron parte de sus cantos de España, titulados Preludio, Oriental, Bajo la Palmera, Córdoba y Seguidillas. Otras obras que se destacaron son 12 piezas características, suite española y concierto fantástico en la menor. Este estilo posee abundancia de ritmos de danzas populares y elementos del cante jondo, así también escalas modales como la frigia y ornamentaciones propias de la escritura para guitarra. Durante la primavera de 1889, el autor viajó a París, donde actuó en los conciertos Coulon, donde interpretó su concierto para piano Opus 78. En 1890 se contactó con el empresario Henry Lowenfeld, que contrató sus servicios como compositor. Al trasladarse junto con su familia a Londres y a través de Lowenfeld, logró introducirse en el mundillo del teatro musical londinense. Los contactos teatrales del compositor español en Londres llamaron la atención del poeta y dramaturgo Francis Burdett Moneycoot, quien le brindó apoyo económico y pudo dedicarse así a componer obras como Henry Clifford, Pepita Jiménez y Merlín. Después, en la capital francesa, conoció a los compositores Vincent Dindy, Paul Dukas y Gabriel Fauré. Desde 1898 hasta 1900 enseñó piano en la Schola Cantorum de París y por problemas de salud volvió a España, donde, junto a Enrique Morera, promocionaron la obra lírica catalana. Sin embargo, decidió ir a París de nuevo, donde encontró el apoyo necesario para desarrollar su obra. La última etapa creadora de Isaac Albéniz se desarrolló, en parte, gracias a sus viajes a París, donde entabló amistad con compositores como Debussy, máximo representante del impresionismo musical francés. En esta época, su principal obra fue Iberia, considerada su obra maestra, que sintetiza diversos estilos musicales, contiene 12 piezas y está organizada en 4 cuadernos, e incorpora ritmos de danza alternados con un estribillo lírico o copla. El primer cuaderno incluye las piezas Evocación, El Puerto y Corpus Christi en Sevilla, siendo esta última eminentemente descriptiva. En el segundo cuaderno se encuentran las obras Rondeña, Almería y Triana, de rasgos andaluces. El tercero contiene sus obras El Albaicín, en honor al barrio granadino, El Polo y Lavapiés, única pieza de Iberia inspirada en un lugar no andaluz. Y por último, las piezas Málaga, Jerez y Eritaña, que integraron el cuarto cuaderno. Albéniz había sufrido durante toda su vida nefritis crónica, lo que causó su muerte el 18 de mayo de 1909, poco antes de que el gobierno francés le hiciera entrega de la Gran Cruz de la Legión de Honor a petición de otros destacados pianistas como Fauré, Debussy y su gran amigo Enrique Granados.
A pesar de su grave dolencia, Albéniz nunca había dejado de trabajar ni de componer. Escuchamos a continuación El puerto, de la obra Iberia, del compositor Isaac Albéniz, interpretado por el trío de guitarras Campanella. Escuchábamos El puerto, de la obra Iberia, del compositor Isaac Albéniz, interpretado por el trío de guitarras Campanella. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.